En la conferencia del día de hoy vamos a tratar el fundamento para manejo de desastres para los anestesiólogos. En Colombia se ha avanzado de forma importante en el manejo prehospitalario, pero creo que nos falta mucho a nivel intrahospitalario. En el mundo se exige que los hospitales modernos tengan adecuado todo un sistema de respuesta para atender desastres cuando los pacientes lleguen al hospital. Cada persona debe tener roles designados y debe tener todo un sistema de respuesta, de comando y control para poder responder adecuadamente al desastre. Otro tema muy importante es a nivel de suministros. Debemos tener suministros suficientes para poder duplicar la capacidad de cama hospitalaria en un evento, un desastre de gran magnitud. Espero que con la conferencia de hoy se puedan aclarar dudas y se pueda crear la semilla para que en nuestros departamentos de anestesia tengamos planes de desastres elaborados y así podamos responder cuando lo inevitable vaya a ocurrir. Los objetivos de la conferencia son discutir el manejo de desastres y que todos ampliemos el conocimiento del manejo de desastres a nivel intrahospitalario. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en alzar la mano y vamos discutiéndola mientras que llevamos la conferencia. El Fundamental Disaster Management es un curso diseñado por la Sociedad de Critical Care Medicine. Este es un curso que está incluido como entre los cursos básicos de cuidado intensivo y está diseñado para brindar al personal de salud que lo toma fundamentos para poder atender pacientes críticos y pacientes en graves condiciones en el ambiente intrahospitalario y cómo adaptamos el hospital a la respuesta de desastres en general. Durante los tiempos de desastre, los trabajadores de salud seguramente serán llamados a asistir a la atención en pacientes en estado crítico y principalmente nosotros como anestesiólogos que tenemos manejo de la vía aérea y manejo de soporte vital avanzado, probablemente vamos a ser llamados a asistir a estos pacientes. El manejo de desastres es la disciplina que se relaciona con la prevención del riesgo. Involucra la preparación, y en esta palabra voy a hacer énfasis toda la conferencia porque es donde se centra todo: preparación, soporte y reconstrucción de la sociedad cuando ocurre un desastre natural o deliberado. El rol del anestesiólogo es muy importante en la atención de desastres. Siempre nos van a llamar para brindar soporte vital en pacientes críticos y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de mantener las salas de cirugía, recuperación y lo que está a nivel de cirugía y quirófano funcionando durante la situación de desastre. Para entender bien los términos, un desastre es una situación que se presenta que sobrepasa las capacidades de los servicios de socorro y de atención para ser atendida y que necesita ayuda externa. Ahí es donde se define desastre. En anestesiología debemos adaptar los estándares de anestesia y analgesia a la situación de desastre. Debemos tener planeación para preparar el departamento de anestesia con todos sus recursos para una atención adecuada y debemos tener en el departamento de anestesia un plan de respuesta para integrarlo dentro del plan de respuesta hospitalario. Debemos tener integración con todas las entidades. Es muy importante esto porque debemos tener la base, que es los lineamientos del gobierno. El gobierno debe tener un plan de desastre general y sobre ese plan deben estar montados los planes departamentales, los planes locales, los de las ciudades, y las ciudades deben tener a su vez en cada hospital un plan de desastres intrahospitalario. Pienso que hemos avanzado a nivel gubernamental bastante desde Armero, que fue donde se dio cuenta de lo mal que estaba el país en este caso. Me contaba ayer un compañero que pues, está muy involucrado en este tema, que en la
primero, por ejemplo, pues prácticamente la comunicación la manejó fue RCN y Caracol, ¿cierto? No había una comunicación oportuna ni había una forma de comunicarse entre las entidades gubernamentales. Entonces, ahí fue donde se empezaron a montar todos los sistemas de respuesta que en Colombia, pues, pienso que ha ido avanzando mucho y todavía nos falta. Debemos tener también continuidad en la atención y tenemos que tener identificadas las poblaciones de riesgo. Este documento pido que lo lean. Yo creo que es resumiendo prácticamente todo lo que voy a decir. Este documento está en la página de la ASA y en el capítulo de preparación para emergencias. La historia del manejo de desastres en Estados Unidos se parte en dos, desde el ataque a las Torres Gemelas y desde Katrina. Ahí ellos analizaron todas sus vulnerabilidades y han ido preparándose cada vez más para atender pues, futuros desastres que los vamos a tener siempre. Y un departamento de anestesia moderno no solo está pues, limitado a salas de cirugía, eso ya todos lo sabemos. Sabemos que el anestesiólogo debe proyectarse hacia afuera y el departamento de anestesia debe tener su plan de desastre integrado para poder responder al llamado del hospital. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Primero, la cadena de mando. Debe haber una persona en el departamento de anestesia que esté designada como la que va a coordinar la respuesta al desastre en el departamento. Deben haber unas prioridades. Debemos tener dispuestos cuántos pacientes vamos a poder atender en una determinada situación. Debe haber logística, comunicaciones. Logística es tener todos los medicamentos adecuados, oxígeno, ventiladores, cómo vamos a ampliar la atención en recuperación. Comunicaciones, generalmente si caen las comunicaciones telefónicas, las de celulares, entonces si tenemos beeper, si tenemos radios. Y este es un tema muy importante que más adelante lo miramos, el aislamiento y la protección personal del personal asistencial. Bueno, entonces ya ahora vamos a entrar ya en temas específicos de atención. Este es parte del laboratorio de simulación de la Universidad de Pensilvania, donde ellos hacen pues todo el curso. ¿Qué tipo? Los desastres se clasifican en diferentes tipos. El primer tipo son las epidemias. Tenemos epidemias que hemos vivido en los tiempos recientes, como el SARS, como la epidemia H1N1. Hay liberación intencional de agentes biológicos, como por ejemplo el anthrax. Terrorismo, el mejor ejemplo es el ataque a las Torres Gemelas. Desastres naturales, como se está viendo ahorita en Japón, que todavía pues, está en proceso de recuperación, con un terremoto y un tsunami al tiempo. Y además a ellos se les sumó un desastre industrial como lo que está pasando la planta de Fukushima. Se espera que todas las instituciones estén preparadas para atender los pacientes críticos en situaciones de desastre y que deben tener estas fases ya montadas: preparación, respuesta, mitigación y recuperación. Los hospitales deben tener autosuficiencia mientras que llegan los recursos. Se calcula que un hospital moderno debe tener aproximadamente 7 días de autosuficiencia. Eso implica que debe tener planta eléctrica suficiente para soportar eso, agua y pues, medicamentos, comida para ser autosuficiente. Y la respuesta depende del tipo de evento. Por ejemplo, una explosión es muy diferente a una pandemia. En una explosión, usted le van a llegar en las primeras horas un mundo de pacientes al tiempo. Mientras que en una pandemia los pacientes van llegando despacio y van llenando poco a poco las capacidades del hospital. En los estándares de la Joint Commission está esto. Todo hospital debe tener un plan de respuesta a desastre y ese plan de respuesta debe ser basado en un análisis de vulnerabilidades. O sea que si nos queremos acreditar, podemos cumplir con esta premisa. El análisis de vulnerabilidades debe ser revisado anualmente. Y vamos a mirar un ejemplo cómo se hace un plan de análisis de vulnerabilidades. Aquí este es un ejemplo cómo se van haciendo el análisis de vulnerabilidades. Uno lo primero que hace es analizar cuáles son los eventos que más probablemente le pueden ocurrir en el futuro. Por ejemplo, acá
está en tres eventos que podrían ocurrir: una tormenta de arena, un terremoto o un incendio. Yo hice este, que es terremoto, porque en Bogotá, supuestamente en los próximos años es muy probable que ocurra un gran terremoto. Entonces, uno primero mide la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto en un año? Entonces la probabilidad aquí es moderada. ¿Cuál es el impacto sobre los humanos? O sea, la probabilidad de muerte o lesiones en un terremoto muy alta. Y sobre todo acá, que probablemente muchas edificaciones ya son viejas y pues va a haber derrumbe de edificaciones, y lo que dicen es que va a haber liquefacción en el terreno y se van a hundir los edificios. El impacto sobre la propiedad en un terremoto muy alto. Y el impacto operacional, o sea, la irrupción en los servicios públicos y transporte y comunicaciones va a ser también muy alto. Cualquier análisis de esto, que sume dos o más, requiere que debe tener un manual de procedimientos estándar. Entonces, tenemos que, en nuestro medio, por ejemplo, si vamos a hacer en un hospital que está ubicado, por ejemplo, qué sé yo, en una zona de alto impacto de terremoto, esto debe estar ya montado y debe hacerse el manual de procedimientos estándar para poder responder adecuadamente. Este es un ejemplo de cómo se va elaborando el manual de procedimientos estándar. Este es tomado de una isla del Caribe, donde ellos hacen estas hojas, las hacen para responder a terremoto. Entonces ellos empiezan analizando el propósito, lo que asumen ellos del manual y el riesgo. Entonces analizan que entre el 26 y el 60 han habido 13 terremotos que exceden 6.2 en el sureste del Caribe, y calculan más o menos cuál es la probabilidad que tienen ellos de sufrir un terremoto en los próximos años. A partir de eso dicen, bueno, vamos a tener que reforzar el servicio de bomberos, las ambulancias, hay que hacer reforzamiento estructural de los edificios, tenemos que tener almacenamiento de tales suministros. Bueno, cuando ocurre ya el desastre es muy importante tener adecuado el puesto de comando y control. En inglés, Incident Command System. Esto define quién es el que va a estar al mando durante el desastre. Y esta persona es la que va a dar los principios, los planes de acción, va a determinar la cadena de mando, la organización, los términos comunes que van a hablar todas las personas, comunicación y el manejo de recursos. Este es más o menos el organigrama, cómo se elabora, cómo se desempeña el comando en el evento. Tiene cuatro grupos fundamentales. Uno es operaciones. Operaciones es del que vamos a depender nosotros como médicos asistenciales. Finanzas, que se encarga de que toda la logística esté montada y la plata para tener los suministros adecuados. Logística, para mover los suministros de un sitio a otro y dar pues sostenibilidad a todo el plan de operaciones. Y la planeación, que es los que están pensando todo el tiempo en cómo van a estar planeando para responder. Por ejemplo, en el hospital de la Universidad de Pensilvania tienen un staff de 7 personas todo el año solo pensando en planeación del desastre, todo el tiempo. Y cada año hacen dos simulacros grandes de desastre que implican pues movilización de todo el hospital para estar preparados para cuando sea el evento catastrófico de verdad. Hago énfasis en esta parte de liderazgo. ¿Quién es el que va a estar en la cabeza del desastre? Es el líder. ¿Quién es el líder? La persona en el hospital a la cual todos responden, ¿cierto? No tiene que ser necesariamente el director de la clínica ni el gerente. Tiene que ser una persona que esté preparada y que tenga voz dentro de todo el grupo hospitalario para que le respondan bien cuando ocurra la catástrofe. Otro concepto muy importante es capacidad peak. Es la habilidad que tiene el hospital para acomodarse a la demanda. Se calcula que un hospital moderno debe ser capaz de duplicar su capacidad hospitalaria en el evento del desastre. Entonces, por ejemplo, la Clínica Colombia tiene 250 camas, deberíamos estar preparados para subir a 500
en algún momento. ¿Qué implica eso? Tener el doble de suministros de lo que normalmente usamos en el día a día. El concepto es hacer más con menos y las premisas fundamentales son personal, espacio, estructura y suministros, que vamos a analizar cada uno. Esta es una foto del domo en New Orleans cuando hubo Katrina, y ustedes ven ellos cómo realizaron el domo para atender, no sé cuántas personas habrán ahí, 2.000, 3.000, 4.000 personas, muy organizados se ven, con sus camitas, probablemente la logística de alimentación. Tuvieron un problema muy grave, que como se quedaron sin energía, el domo se calentó mucho. Entonces el problema principal que hubo aquí fue calor. Digamos que eso no lo tenían previsto. Entonces tuvieron que lidiar pues, con problemas serios en esa época. A nivel del personal, debemos tener determinado cuántos médicos van a atender un número de pacientes determinado. Eso tiene que quedar por escrito. Entonces, por ejemplo, el cuidado intensivo, normalmente la relación es un intensivista por cada 6 pacientes. Cambia automáticamente a un intensivista por 12 o 13 pacientes. Entonces, tiene que hacer más con menos. Lo mismo la enfermera. Normalmente tenemos una enfermera por cada 4 camas. Entonces cambiamos una enfermera por cada 8. Y así, eso a todo nivel hospitalario. En salas de cirugía tenemos que mirar, por ejemplo, un anestesiólogo entra a supervisar 2 o 3 salas y probablemente enfermeras o residentes van a estar al mando de cada caso. Suministros. Tener ventiladores, sobre todo porque muchos de los pacientes van a presentar falla ventilatoria y esos pacientes son recuperables. Si los pacientes de falla ventilatoria tenemos que colocar un ventilador, pues probablemente van a fallecer. Entonces debemos tener ventiladores. Medicamentos, normalmente los medicamentos más importantes son vasopresores, sedantes y analgésicos y antibióticos. Los 4 tipos de medicamentos los tenemos que tener almacenados. Oxígeno, el hospital debe tener un backup, pues el oxígeno principal falla, poder darle oxígeno a los pacientes, y equipos de protección personal, que ahorita los vamos a ver más adelante. A nivel de espacio, las salas de cirugía y recuperación probablemente van a estar ocupadas con pacientes muy graves, y en algunas otras zonas del hospital podemos adaptar salas de espera, o podemos fuera del hospital armar una capa de hacer hospital móvil. Claro que para el hospital móvil necesitamos oxígeno, necesitamos electricidad, necesitamos agua, y pues tenemos que tener la logística ya dispuesta. Bueno, vamos a hablar de escenarios específicos. En la explosión química puede ser accidental o deliberada. Esta es una foto de la tragedia con el gas sarín en Tokio. ¿Se acuerdan que hubo un terrorista que liberó unas ampollas de gas dentro del metro? Entonces ellos, esta es una foto del momento que estaban atendiendo a los pacientes. Ahí hubo un problema grave, y es que ellos no tenían una respuesta preparada para ataque químico. Entonces los paramédicos llevaron a los pacientes al hospital y los médicos del servicio de urgencias se contaminaron con el gas. O sea, no hubo descontaminación antes del ingreso de urgencias. Fue muy grave para ellos. La explosión química, los objetivos principales son, primero, la protección del personal asistencial. Debe haber equipo de protección personal para que la gente no se contamine. Segundo, atención al paciente. Y tercero, evitar la contaminación del hospital. Para evitar la contaminación del hospital se hace esto. Esto puede ser, aquí está muy sofisticado, pero yo creo que en nuestro medio lo podemos hacer de una forma más sencilla. Instalan una carpa portátil, y hay unas tomas de agua que ya están determinadas, y el paciente se debe vestir completamente de cero, lavado con agua y jabón. Considera que el paciente que está lavado con agua y jabón ya está descontaminado y puede pasar ya al interior del servicio de urgencia. En nuestro medio, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, a la entrada de urgencia podemos tener un cuartico que tenga una camilla, pero que tenga agua y jabón, y la posibilidad de hacer una desinfección rápida del paciente, descontaminación, antes de ingresarlo a urgencias. Ningún paciente contaminado debe pasar de la puerta de urgencias hacia adentro antes de que haya cumplido con descontaminación. En la exposición química, los agentes más comunes que se ven son agentes nerviosos, como el gas sarín, como el que hubo en Tokio, que son inhibidores de las colinesterasas. Eso, por crisis colinérgica, se debe tener una buena cantidad de stock de atropina, pues, para manejar estos pacientes. Agentes vesicantes, como el gas mostaza, se ha usado en la guerra de Irak, y es básicamente quemadura química. O sea, se trata como cualquier paciente quemado. Cianatos, que producen intoxicación y muerte por bloqueo celular,
agentes pulmonares como el cloro, que se inhalan y producen quemadura por inhalación pulmonar, o gas lacrimógeno, que básicamente es irritante de mucosas y de la piel. El equipo de protección personal se divide en niveles, A, B, C. El nivel C es el equipo de protección que se requiere para exposición química. Entonces el personal debe ir con una máscara que le cubra completamente la cara y debe tener un respirador que le purifique el aire, debe tener toda la ropa resistente a químicos, los guantes también resistentes a químicos, botas, overoles, debe tener forma de comunicarse, poder hablar, y este nivel de protección varía según el tipo de exposición. Bueno, a nivel de epidemias se dividen en varios tipos. Primero, enfermedades emergentes son enfermedades nuevas no conocidas. Uno no pensaba que pudiera ocurrir, pero ocurrió en Hong Kong, que fue donde detectaron los primeros casos de SARS. Ellos no sabían con qué estaban lidiando y muchos trabajadores del hospital se contaminaron con SARS. Hubo muchísimos casos de enfermeras, médicos que se contagiaron. Puede ser una enfermedad conocida, como una fiebre hemorrágica, o puede haber la liberación intencional de un agente, como viruela, que es poco probable que pasa, pero pues podría ocurrir. La epidemia se define como el incremento inusual en el número de casos de una enfermedad. Hay algoritmos, por ejemplo este, es un algoritmo para cómo vamos a lidiar con un paciente febril con trastorno respiratorio y cómo hacemos para reducir la posibilidad de contagiarlos. Les voy a mostrar la tabla. Acá. Si al hospital llega un paciente con síndrome febril y dificultad respiratoria, inmediatamente desde el servicio de urgencia usted debe hacer aislamiento de microgotas, inmediatamente. Ese aislamiento de microgotas debe ser mantenido hasta que se aclare la causa del síndrome febril y dificultad respiratoria. Y puede tener dos causas, una causa bacteriana o una causa viral. Realmente la neumonía bacteriana es fácil de identificar y se determina que es bacteriano, al paciente ya se le levanta el aislamiento. Pero si se sospecha etiología viral, debe haber aislamiento. ¿En qué consiste el aislamiento? El paciente debe estar en un cuarto cerrado y idealmente ese cuarto debe tener 12 recambios de aire por minuto. La primera cosa, o sea, no debe salir aire del cuarto hacia afuera. Segundo, todo personal de salud que vaya a entrar al cuarto debe estar aislado completamente. El aislamiento significa aislamiento de microgotas con aislamiento respiratorio y las precauciones universales, hasta que se identifique el origen de la neumonía viral. Puede ser influenza, puede ser H1N1, puede ser SARS. Este casco con la batería vale $600, que no es muy costoso si consideramos pues que es reutilizable, se puede limpiar y todo, se pueden tener unos cuantos dentro del hospital para cuando nos llegue el caso grave. Normalmente este casco tiene un equipo que hace aislamiento y filtro del aire que está uno respirando y esta batería dura 8 o 10 horas. Y el resto de la vestimenta si es la normal, como cualquier aislamiento con precauciones estándar. Bueno, en el hospital deben haber suficientes ventiladores para aumentar la capacidad. No podemos estar confiándonos en que nada más con los ventiladores que tenemos vamos a responder. Entonces se recomienda tener ventiladores de este tipo. Son ventiladores pequeños, son del tamaño de una caja más o menos de esta altura y dan pues modos ventiladores, varios ventiladores básicos, dan un asistido controlado, dan un SMB y son resistentes a caídas, se pueden caer digamos de aquí en la mesa al piso y no se dañan. Normalmente es el tipo de ventiladores que se guardan en reserva por si se necesita. A nivel de bioterrorismo, el CDC ha nombrado como categoría A, que es la más grave, estos agentes: antrax, la viruela, plaga, botulismo, tularemia y fiebres hemorrágicas. Se considera que estas enfermedades son muy contagiosas y cualquier paciente que se le sospeche una enfermedad de esta es de grave riesgo y debe estar aislado y manejado como tal. Bueno, radiación, afortunadamente es un problema que nosotros pues no tenemos acá, ahorita lo tienen la gente en Japón, pero vamos a repasar algunos temas básicos.
Los tipos de radiación: alfa, beta, gamma y rayos X y neutrones. La medida de la radiación es en gray o rads. 100 rad es igual a 1 gray. Y hay dos tipos de forma de irradiarse o contaminarse. Irradiación, que es cuando los rayos viajan a través del aire y les llegan a uno, como los rayos X, por ejemplo. O contaminación, cuando partículas radiactivas se encuentran dentro del cuerpo. Cuando ustedes ven esta gente en Japón trabajando, los ven con todas las protecciones para evitar contaminación. Eso no nos protege de irradiación, nos protege de contaminación. Si una partícula radioactiva entra al cuerpo, ya sea por vía respiratoria, por vía oral o se le pega a la piel, el riesgo es gravísimo y el personal que está trabajando puede enfermar gravemente. Los efectos de la radiación son sobre estos 4 sistemas: el hematopoyético, el gastrointestinal, el cardiovascular y el nervioso. Y cada sistema va presentando su sintomatología. A nivel hematopoyético, lo más grave es empieza la disminución del conteo de linfocitos. Y con el conteo de linfocitos hacemos el seguimiento de la gravedad de la irradiación. Aquí vemos, cuando usted recibe un Gray, que es una dosis baja, baja el conteo de linfocitos, pero pues no tanto. Pero si empieza a recibir dosis por encima de 5 Grays, ya más o menos en 3 días tiene una aplasia medular. Probablemente estos pacientes todos van a fallecer. Y se usa también para hacer triage. Si el paciente recibe una dosis alta de radiación y el conteo de linfocitos a los 2 o 3 días ya está casi en aplasia medular, el paciente probablemente fallece y debe pasar más bien como a cuidados paliativos. A nivel gastrointestinal, todo paciente que tenga irradiación y llegue en las primeras horas vomitando a la clínica, el pronóstico es muy malo. Es una de las medidas que ellos usan. A nivel cardiovascular, se enfrentan trombosis en venas y arterias, y a nivel del sistema nervioso central empiezan con síntomas de ovulación, delirio, posteriormente pérdida de la conciencia y coma. Los estadios de la irradiación son prodrómico, latente, sintomático y recuperación. Prodrómicos: el vómito, la cefalea, trombosis, y pasa cada vez a fases más graves, pero si el paciente sobrevive, pues pasa un periodo de recuperación. Los pacientes que nacen en la aplasia medular y sobreviven, normalmente van a requerir un trasplante de médula ósea. ¿Cómo se mide la radiación? Con el detector de Geiger-Müller, ese aparato que ven que le pasan a la gente cuando lo están mirando. La descontaminación de la radiación se hace con remoción de las prendas y solo simple lavado con agua y jabón. Y luego volver a medir hasta que el medidor no muestre partículas. Si hay yodo radioactivo en el ambiente, a la gente se le tiene que dar pastillas de yoduro de potasio para evitar la fijación del yodo radioactivo en la tiroides y pues un cáncer tiroideo. Se hace el seguimiento con conteo de linfocitos, como ya dijimos, y los pacientes deben estar pues preparándose para el trasplante de médula ósea. Si hay contaminación interna con partículas, ya el manejo de soporte, y se debe hacer el manejo en UCI y esperar a ver si el paciente sobrevive a la contaminación. En explosiones, nosotros estamos muy familiarizados con eso por el problema de terrorismo que tenemos. La mayoría de las explosiones son por ataques terroristas. Esta cifra me impresionó mucho. Más o menos en el 2006 se contabilizaron 3.445 bombas en Estados Unidos. Eso da más o menos como 10 bombas diarias. Es que yo creo que a nivel de noticias pues no figura mucho. La física de una explosión lleva esta curva, esta expresión contratiempo. Inmediatamente ocurre la explosión, hay un pico que es muy destructivo, luego hay un bajón y luego hay presión negativa. Esa presión positiva y presión negativa produce mucho daño a nivel de órganos internos. El pronóstico de las explosiones depende de la magnitud de la explosión. Si es espacio abierto o cerrado, si es un espacio cerrado, pues hay más daño y más lesiones. Si hay colapso de edificaciones, y depende mucho cómo se haga el triage en el sitio de la explosión. Un triage mal hecho es un triage que, por ejemplo, se empiezan a matar una cantidad de pacientes irrecuperables a los servicios de urgencias y se le deja de prestar atención a pacientes recuperables para atender a los que no son recuperables. Debe haber siempre el cirujano disponible. El 36% de las víctimas van a cirugía inmediata y más o menos el 31% de los que sobreviven van a requerir cuidado intensivo. Quemaduras. Traje la tabla para recordar la regla de los 9, muy fácil, acuérdense. 9% a la cabeza,
tronco anterior y posterior 18%, cada brazo 9%, cada pierna 18%, y la región genital 1%. Recuerden que los niños esta tabla cambia por las proporciones corporales. No se nos olvide que a nivel de quemaduras el sistema respiratorio es muy vulnerable a las quemaduras y hay injuria termal por inhalación de vapores calientes, pero también tenemos intoxicación por monóxido de carbono y intoxicación por cianatos de las alfombras y los muebles plásticos que se queman. El manejo de las quemaduras inicial lo tenemos que tener muy claro: 4 miligramos por kilo por porcentaje de superficie corporal. El 50% se realiza la reposición en las primeras 8 horas y el otro 50% en las próximas 16 horas. En un ambiente de desastres, el objetivo es mantener una diuresis entre 0,5 mililitro kilo hora. O sea, si tenemos una buena diuresis, significa que la represión del líquido es adecuada y el paciente pues, está por lo menos adecuadamente hidratado. Siempre tenemos que tener en cuenta que muchos de los pacientes van a requerir escarotomías para evitar síndromes compartimentales. Y otra cosa es la edad y la porcentaje de superficie corporal. Se calcula que un paciente más o menos de 60 años que tenga una quemadura mayor de un 50%, la probabilidad de que no sobreviva es altísima. Entonces el paciente debe ir más bien a cuidado paliativo. Se debe concentrar más bien la atención en pacientes sí recuperables. Desafortunadamente, mucho de esta atención de desastre hospitalaria se debe hacer teniendo esta triage, donde usted no debe gastar tantos recursos en pacientes que realmente van a morir 2 o 3 días después de que llegaron a la clínica. Los desastres naturales son eventos ecológicos de suficiente magnitud que requieran asistencia externa, que sobrepasaron la capacidad de respuesta. En el año 2000, a nivel mundial, hubo más o menos 400 desastres naturales. Eso es más del doble de lo que teníamos en décadas anteriores. O sea que con todo el cambio climático lo estamos viendo ahora, con el invierno que estamos viviendo aquí en Colombia, nunca, pues por lo menos lo que yo me acuerdo, nunca habíamos tenido un invierno tan fuerte y tan largo. Y se cree que en las décadas que siguen, en los años que siguen, cada vez esos fenómenos se van a repetir más seguido. Entonces, tenemos que estar preparados para esto. Esperamos que ahorita con esta tragedia que estamos viviendo, el gobierno haga el adecuado ciclo de desastre y la mitigación, que es lo que sigue. Acá. La mitigación, que es esta fase, que es cuando pase ya el invierno, se hagan las obras suficientes para que cuando vuelva a ocurrir el invierno en unos años no nos coja tan de sorpresa. Siempre el ciclo es así: preparación, si se puede predecir y hacer una alerta temprana se hace. Por ejemplo, hubo mucha gente en la costa de Japón que se alcanzó a salvar porque pues, le avisaban que ya venía el tsunami. Ya ocurre el desastre, se hace una valoración inicial del impacto, se mira qué se necesita y se hace la respuesta. Luego viene recuperación, reconstrucción y mitigación. Este ciclo continúa. Entonces, en resumen, los planes de comunicación deben ser fáciles de atender y debe haber una cadena de mando. Siempre debe haber el centro de comando integrado, los servicios de emergencia listo, debe haber planes de evacuación y albergues, y debemos tener suficientes suministros y inventarios para poder responder adecuadamente. Temas muy importantes: cómo vamos a llevarle agua a la gente y la distribución de excretas. Tema importantísimo: la distribución de cadáveres. Cuando ya el número de cadáveres sobrepasa la capacidad pues, de atención y de tomar fotos a los cadáveres, ojalá huellas digitales, y pasar a la disposición de cadáveres, aunque no hayan venido los familiares a su reconocimiento. Va a haber enfermedades endémicas después de que ocurre el desastre, control de vectores y siempre tener en cuenta la atención en la salud mental de la población. Otro punto importante es cómo vamos a coordinar la asistencia internacional, transporte de pacientes y el cuidado crítico. Y tener muy en cuenta las poblaciones especiales, como los niños y los ancianos. Generalmente los planes de desastre están hechos para adultos, pero nunca se tiene en cuenta qué vamos a hacer con los niños, cómo los vamos a atender y con los ancianos que están enfermos y debilitados. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Revisión de medicamentos. Entonces, líquidos, analgésicos, antibióticos, catéteres. Se considera que catéteres centrales
no se usan, pero funciones, oxígeno, los ventiladores muy importante. Nosotros en nuestro medio pues, no conozco ningún hospital que tenga ventiladores guardados. En Estados Unidos si tienen por áreas, por localizaciones, depósitos con ventiladores, hay digamos la zona oeste, este, norte, sur, y esos depósitos están empacados en unos containers, se pueden subir en un avión y en menos de unas horas ya están en el sitio donde se necesita. Entonces debemos tener camillas, en nuestros hospitales generalmente ni camillas para los que normalmente llegan tenemos, menos para desastres donde va a acostar la gente. Entonces tener en el parqueadero, en algún sitio, camillas suficientes para atender a la gente. Eso es muy importante. ¿Hay alguna institución en Colombia que en realidad tenga un plan de desastres bien estructurado, así como el de Pensilvania? No, ni siquiera en Bogotá. Pues el CRU aquí en Bogotá pues tiene su plan de desastres, pero intrahospitalario no. Creo que Simón Bolívar tiene un plan, pero yo pues cuando voy a Simón Bolívar veo que ese hospital está consumido por lo normal, o sea, ellos vienen como en desastre constante. Tú llegas a urgencias de Simón y entra uno, pues, hace poco llevé un paciente allá y realmente pues casi que no nos atiende un paciente que estábamos transportando. Entonces yo me imagino, digamos, si se cae un derrumbe en los barrios del frente del Simón y llegan 100 o 200 pacientes al tiempo, creo que no los pueden atender, ¿cierto? Porque no tendrán el espacio ni los suministros. Hay algo muy importante que se me olvidaba decirle. Ayer hablaba con un compañero, bueno, ¿qué hacemos si estamos dentro del hospital y ocurre un terremoto y nuestra familia está en riesgo? Eso es algo muy importante. ¿Nos quedamos o nos vamos del hospital? ¿No? La respuesta es, nos vamos del hospital. Sí, no hay forma de garantizarle a nuestras familias el bienestar y la seguridad. Lo más lógico es que el personal salga y cuide sus familias. Una vez que las familias estén seguras, usted regresa ya al hospital y empieza a hacer los turnos. En Pensilvania, ellos tienen, por ejemplo, planes de contingencia. Si hay un desastre y empiezan a llegar muchos pacientes al hospital y hay necesidad de dejar al personal trabajando más tiempo, ellos tienen contratos con, digamos, Pizza Hut, para que les manden 40 pizzas por hora, para poder alimentar a la gente en el hospital. Y tienen contratos con hoteles cercanos, donde les dicen, resérveme, digamos, la mitad del hotel para que la gente pueda ir a dormir. Entonces, para poder hacer los turnos y que la gente pues, no esté agotada. Se calcula que más o menos cada 12 horas debe haber una rotación del personal, pues para que la gente no se agote, ¿cierto? No es lógico tener a la gente trabajando más de 12 horas y que empiece pues, ya a cometer errores o por fatiga, o empiecen a psicotizarse viendo pues tanto herido, tanto problema. Existe en Colombia una ley que hace que todos los hospitales tengan un PPDH y que ese PPDH debe estar a su vez autorizado para conectarse con el PMU en el momento que exista un desastre en una determinada ciudad. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando crea un PPDH existe un personal hospitalario que en el momento que ocurre la lesión o el accidente o el trauma que ocurre en la ciudad, que son los médicos que van a soportar la cantidad de pacientes que llegan. Y a su vez con el PMU a través del centro regulador, ese PMU es el que permite la coordinación de las diferentes familias de cada uno de los médicos que se encuentran en el centro hospitalario. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando usted tiene el PPDH preparado, el PMU sabe cuáles son los médicos que van a atender ese momento en el PPDH y le informan del bienestar familiar. Y si existe una alteración con respecto al bienestar familiar, pues ese médico es desplazado a la zona donde tiene su familia puesta en riesgo. Pero esa es la correlación que se hace y por ley en Colombia todos los hospitales deben tener un PPDH. Sí, esa parte teórica está muy bien. La realidad es que pues, o sea, nosotros ni sabemos qué rol pues, desempeñamos en el momento del desastre. Pues, supuestamente cada uno de pronto en el sala de cirugía empezar a atender pacientes, pero nos han dicho, por ejemplo, doctor Jiménez, usted se encarga de recuperación, ¿no? ¿Cierto? Desafortunadamente los planes hospitalarios no están diseñados. La pregunta, esos planes hospitalarios, la parte económica de esos planes hospitalarios, debe ser dada, ¿es gubernamental o es de la clínica del hospital? Porque la pregunta es muy buena. El gerente de la clínica no va a invertir
y a capacitar personal gastando la plata de la clínica. Yo creo que en nuestro medio, con lo que debemos iniciar probablemente es tener el plan hospitalario y capacitar a la gente y darle funciones. Es lo mínimo, pues. O sea, puede que no tengamos un stock de drogas, ventiladores ni nada, pero por lo menos sepamos qué hacer. Porque en el momento, o sea, ocurre el desastre y no hay ni siquiera un comando, no hay un incidente, comando. No hay. Entonces, ¿a quién tú estás en sala de cirugía y tú dices, bueno, ¿y qué hago? Y nadie le dice a usted qué hacer porque no hay ni siquiera el plan escrito. Entonces, lo primero es crear el plan y darle funciones a cada persona, que cada persona sepa qué hace, ¿cierto? Y así empezamos ya a evolucionar los planes. Ya probablemente después de que tengamos eso vamos a poder pensar en guardar suministros en una bodega por si alguna cosa. Pero a nivel, digamos, de anestesia tiene una ventaja muy grande, es que son grupos muy compactos y muy organizados. Nosotros podemos sentarnos en un día y decir, bueno, vamos a hacer un plan y hacer una cadena de llamadas, por ejemplo. Entonces, se hace un árbol y Tito llama a Juan Carlos llama al otro, el otro llama a otro, y así se hace una cadena de llamados, se establece un sistema de comunicaciones, se le dan jerarquía a la gente. ¿Qué hacemos con los residentes? Bueno, los residentes entonces se van y cuidan pacientes de recuperación, por ejemplo, mientras que cada anestesiólogo coge 2 salas y las auxiliares de enfermería ayudan a dar la anestesia mientras tanto, algo así. Pero esto tiene que quedar muy por escrito para que se sepa la responsabilidad, no se puede improvisar en la marcha porque pues no va a ser eficiente, no va a poder responder. Y los médicos del servicio de urgencias se contaminaron con el gas. O sea, no hubo descontaminación antes del ingreso de urgencias. Fue muy grave para ellos. La exposición química, los objetivos principales son, primero, la protección del personal asistencial. Debe haber equipo de protección personal para que la gente no se contamine. Segundo, atención al paciente. Y tercero, evitar la contaminación del hospital. Para evitar la contaminación del hospital se hace esto. Esto puede ser, aquí está muy sofisticado, pero yo creo que en nuestro medio lo podemos hacer de una forma más sencilla. Instalan una carpa portátil, y hay unas tomas de agua que ya están determinadas, y el paciente se desviste completamente de cero, lavado con agua y jabón. Se considera que el paciente que está lavado con agua y jabón ya está descontaminado y puede pasar ya al interior del servicio de urgencia. En nuestro medio, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, a la entrada de urgencia podemos tener un cuartico que tenga una camilla, pero que tenga agua y jabón, y la posibilidad de hacer una desinfección rápida del paciente, descontaminación, antes de ingresarlo a urgencias. Ningún paciente contaminado debe pasar de la puerta de urgencias hacia adentro antes de que haya cumplido con descontaminación. En la exposición química, los agentes más comunes que se ven son agentes nerviosos, como el gas sarín, como el que hubo en Tokio, que son inhibidores de las colinesterasas. Eso por crisis colinérgica se debe tener una buena cantidad de stock de atropina, pues, para manejar estos pacientes. Agentes vesicantes como el gas mostaza, se ha usado en la guerra de Irak y es básicamente quemadura química, o sea, se trata como cualquier paciente quemado. Cianatos, que producen intoxicación y muerte por bloqueo celular. Agentes pulmonares como el cloro, que se inhalan y producen quemadura por inhalación pulmonar, o gas lacrimógeno, que básicamente es irritante de mucosas.
y de la piel. El equipo de protección personal se divide en niveles, A, B, C. El nivel C es el equipo de protección que se requiere para exposición química. Entonces el personal debe ir con una máscara que le cubra completamente la cara y debe tener un respirador que le purifique el aire. Debe tener toda la ropa resistente a químicos, los guantes también resistentes a químicos, botas, overoles, debe tener forma de comunicarse, poder hablar. Y este nivel de protección varía según el tipo de exposición. Bueno, a nivel de epidemias se dividen en varios tipos. Primero, enfermedades emergentes son enfermedades nuevas no conocidas. Uno no pensaba que pudiera ocurrir, pero ocurrió en Hong Kong, que fue donde detectaron los primeros casos de SARS. Ellos no sabían con qué estaban lidiando y muchos trabajadores del hospital se contaminaron con SARS. Hubo muchísimos casos de enfermeras, médicos que se contagiaron. Puede ser una enfermedad conocida, como una fiebre hemorrágica, o puede haber la liberación intencional de un agente, como viruela, que es poco probable que pasa, pero pues podría ocurrir. La epidemia se define como el incremento inusual en el número de casos de una enfermedad. Hay algoritmos, por ejemplo este, es un algoritmo para cómo vamos a lidiar con un paciente febril con trastorno respiratorio y cómo hacemos para reducir la posibilidad de contagiarlos. Les voy a mostrar la tabla. Acá. Si al hospital llega un paciente con síndrome febril y dificultad respiratoria, inmediatamente desde el servicio de urgencia usted debe hacer aislamiento de microgotas, inmediatamente. Ese aislamiento de microgotas debe ser mantenido hasta que se aclare la causa del síndrome febril y dificultad respiratoria. Y puede tener dos causas, una causa bacteriana o una causa viral. Realmente la neumonía bacteriana es fácil de identificar, si se determina que es bacteriano, el paciente ya se le levanta el aislamiento. Pero si se sospecha etiología viral, debe haber aislamiento. ¿En qué consiste el aislamiento? El paciente debe estar en un cuarto cerrado y idealmente ese cuarto debe tener 12 recambios de aire por minuto. La primera cosa, o sea, no debe salir aire del cuarto hacia afuera. Segundo, todo personal de salud que vaya a entrar al cuarto debe estar aislado completamente. El aislamiento significa aislamiento de microgotas con aislamiento respiratorio y las precauciones universales, hasta que se identifique el origen de la neumonía viral. Puede ser influenza, puede ser H1N1, puede ser SARS. Este casco con la batería vale $600, que no es muy costoso si consideramos pues que es reutilizable, se puede limpiar y todo, se pueden tener unos cuantos dentro del hospital para cuando nos llegue el caso grave. Normalmente este casco tiene un equipo que hace aislamiento y filtro del aire que está uno respirando y esta batería dura 8 o 10 horas. Y el resto de la vestimenta si es la normal, como cualquier aislamiento con precauciones estándar. Bueno, en el hospital deben haber suficientes ventiladores para aumentar la capacidad. No podemos estar confiándonos en que nada más con los ventiladores que tenemos vamos a responder. Entonces se recomienda tener ventiladores de este tipo. Son ventiladores pequeños, son del tamaño de una caja más o menos de esta altura y dan pues modos ventiladores, varios ventiladores básicos, dan un asistido controlado, dan un SMB y son resistentes a caídas, se pueden caer digamos de aquí a la mesa al piso y no se dañan. Normalmente este es el tipo de ventiladores que se guardan en reserva por si se necesita. A nivel de bioterrorismo, el CDC ha nombrado como categoría de la más grave estos agentes: antrax, la viruela, plaga, botulismo, tularemia y fiebres hemorrágicas. Se considera que estas enfermedades son muy contagiosas y cualquier paciente que se le sospeche una enfermedad de esta es de grave riesgo y debe estar aislado y manejado como tal. Bueno, radiación, afortunadamente es un problema que nosotros pues no tenemos acá, ahorita lo tienen la gente en Japón, pero vamos a repasar algunos temas básicos. Los tipos de radiación: alfa, beta, gamma y rayos X y neutrones. La medida de la radiación es en Gray o rads. 100 rad es igual a un Gray.
Y hay dos tipos de forma de irradiarse o contaminarse. Irradiación, que es cuando los rayos viajan a través del aire y les llegan a uno, como los rayos X, por ejemplo. O contaminación, cuando partículas radiactivas se entran dentro del cuerpo. Cuando ustedes ven esta gente en Japón trabajando, los ven con todas las protecciones para evitar contaminación. Eso no nos protege de irradiación, nos protege de contaminación. Si una partícula radioactiva entra al cuerpo, ya sea por vía respiratoria, por vía oral o se le pega a la piel, el riesgo es gravísimo y el personal que está trabajando puede enfermar gravemente. Los efectos de la radiación son sobre estos cuatro sistemas: el hematopoyético, el gastrointestinal, el cardiovascular y el nervioso. Y cada sistema va presentando su sintomatología. A nivel hematopoyético, lo más grave es empieza la disminución del conteo de linfocitos. Y con el conteo de linfocitos hacemos el seguimiento de la gravedad de la irradiación. Aquí vemos, cuando usted recibe un Gray, que es una dosis baja, baja el conteo de linfocitos, pero pues no tanto. Pero si empieza a recibir dosis por encima de 5 Grays, ya más o menos en 3 días tiene una aplasia medular. Probablemente estos pacientes todos van a fallecer. Y se usa también para hacer triage. Si el paciente recibe una dosis alta de radiación y el conteo de linfocitos a los 2 o 3 días ya está casi en la aplasia medular, el paciente probablemente fallecer y debe pasar más bien como a cuidados paliativos. A nivel gastrointestinal, todo paciente que tenga irradiación y llegue en las primeras horas vomitando a la clínica, el pronóstico es muy malo. Es una de las medidas que ellos usan. A nivel cardiovascular, se presentan trombosis en venas y arterias, y a nivel del sistema nervioso central entran con síntomas de obnubilación, delirium, y posteriormente pérdida de la conciencia y coma. Los estadios de la irradiación son prodrómico, latente, sintomático y recuperación. Prodrómicos, el vómito, la cefalea, trombosis, y pasa cada vez a fases más graves, pero si el paciente sobrevive, pues pasa un periodo de recuperación. Los pacientes que nacen en la aplasia medular y sobreviven, normalmente van a requerir trasplante de médula ósea. ¿Cómo se mide la radiación? Con el detector de Geiger-Müller, ese aparato que ven que le pasan a la gente cuando lo están mirando. La descontaminación de la radiación se hace con remoción de las prendas y solo simple lavado con agua y jabón. Y luego volver a medir hasta que el medidor no muestre partículas. Si hay yodo radioactivo en el ambiente, a la gente se le tiene que dar pastillas de yoduro de potasio para evitar la fijación del yodo radioactivo en la tiroides y pues después un caso tiroideo. Se hace el seguimiento con conteo de linfocitos, como ya dijimos, y los pacientes deben estar pues preparándose para el trasplante de médula ósea. Si hay contaminación interna con partículas, ya el manejo de soporte, y se debe hacer el manejo en UCI y esperar a ver si el paciente sobrevive a la contaminación. En explosiones, nosotros estamos muy familiarizados con eso por el problema de terrorismo que tenemos. La mayoría de las explosiones son por ataques terroristas, y esta cifra me impresionó mucho. Más o menos en el 2006 se contabilizaron 3.445 bombas en Estados Unidos. Eso da más o menos como 10 bombas diarias. Así que yo creo que a nivel de noticias pues no figura mucho. La física de una explosión lleva esta curva, esta expresión contratiempo. Inmediatamente ocurre la explosión, hay un pico que es muy destructivo, luego hay un bajón y luego hay presión negativa. Esa presión positiva y presión negativa produce mucho daño a nivel de órganos internos. El pronóstico de las explosiones depende de la magnitud de la explosión. Si es espacio abierto o cerrado, si es un espacio cerrado, pues hay más daño y más lesiones. Si hay colapso de edificaciones, y depende mucho cómo se haga el triage en el sitio de la explosión. Un triage mal hecho es un triage que, por ejemplo, se empiezan a matar una cantidad de pacientes irrecuperables a los servicios de urgencias y se le deja de prestar atención a pacientes recuperables para atender a los que no son recuperables. Debe haber siempre el cirujano disponible. El 36% de las víctimas van a cirugía inmediata y más o menos el 31% de los que sobreviven van a requerir cuidado intensivo. Quemaduras. Traje la tabla para recordar la regla de los 9, muy fácil, acuérdense. 9% la cabeza, tronco anterior y posterior 18%, cada brazo 9%, cada pierna 18% y la región genital 1%.
Recuerden que los niños esta tabla cambia por las proporciones corporales. No se nos olvide que a nivel de quemaduras el sistema respiratorio es muy vulnerable a las quemaduras y hay injuria termal por inhalación de vapores calientes, pero también tenemos intoxicación por monóxido de carbono y intoxicación por cianatos de las alfombras y los muebles plásticos que se queman. El manejo de las quemaduras inicial lo tenemos que tener muy claro: 4 miligramos por kilo por porcentaje de superficie corporal. El 50% se realiza la reposición en las primeras 8 horas y el otro 50% en las próximas 16 horas. En un ambiente de desastres, el objetivo es mantener una diuresis entre 0,5 mililitro kilo hora. O sea, si tenemos una buena diuresis, significa que la reposición del líquido es adecuada y el paciente pues, está por lo menos adecuadamente hidratado. Siempre tenemos que tener en cuenta que muchos de los pacientes van a requerir escarotomías para evitar síndromes compartimentales. Y otra cosa es la edad y la porcentaje de superficie corporal. Se calcula que un paciente más o menos de 60 años que tenga una quemadura mayor de un 50%, la probabilidad de que no sobreviva es altísima. Entonces el paciente debe ir más bien a cuidado paliativo. Se debe concentrar más bien la atención en pacientes sí recuperables. Desafortunadamente, mucho de esta atención de desastre hospitalaria se debe hacer teniendo el triage, donde usted no debe gastar tantos recursos en pacientes que realmente van a morir 2 o 3 días después de que llegaron a la clínica. Los desastres naturales son eventos ecológicos de suficiente magnitud que requieren asistencia externa, que sobrepasaron la capacidad de respuesta. En el año 2000, a nivel mundial, hubo más o menos 400 desastres naturales. Eso es más del doble de lo que teníamos en décadas anteriores. O sea que con todo el cambio climático lo estamos viendo ahora, con el invierno que estamos viviendo aquí en Colombia, nunca, pues por lo menos lo que yo me acuerdo, nunca habíamos tenido un invierno tan fuerte y tan largo. Y se cree que en las décadas que siguen, en los años que siguen, cada vez esos fenómenos se van a repetir más seguido. Entonces tenemos que estar preparados para esto. Esperamos que ahorita con esta tragedia invernal que estamos viviendo, el gobierno haga el adecuado ciclo de desastre y la mitigación, que es lo que sigue. Acá. La mitigación, que es esta fase, que es cuando pase ya el invierno, se hagan las obras suficientes para que cuando vuelva a ocurrir el invierno en unos años no nos coja tan de sorpresa. Siempre el ciclo es así: preparación, si se puede predecir y hacer una alerta temprana se hace. Por ejemplo, hubo mucha gente en la costa de Japón que se alcanzó a salvar porque pues le avisaban que ya venía el tsunami. Ya ocurre el desastre, se hace una valoración inicial del impacto, se mira qué se necesita y se hace la respuesta. Luego viene recuperación, reconstrucción y mitigación. Este ciclo continúa. Entonces, en resumen, los planes de comunicación deben ser fáciles de atender y debe haber una cadena de mando. Siempre debe haber el centro de comando integrado, los servicios de emergencia listo, debe haber planes de evacuación y albergues, y debemos tener suficientes suministros y inventarios para poder responder adecuadamente. Temas muy importantes: cómo vamos a llevarle agua a la gente y la distribución de excretas. Tema importantísimo: la distribución de cadáveres. Cuando ya el número de cadáveres sobrepasa la capacidad pues, de atención y de tomar fotos a los cadáveres, ojalá huellas digitales, y pasar a la disposición de cadáveres, aunque no hayan venido los familiares a su reconocimiento. Va a haber enfermedades endémicas después de que ocurre el desastre, control de vectores y siempre tener en cuenta la atención en la salud mental de la población. Otro punto importante es cómo vamos a coordinar asistencia internacional, transporte de pacientes y el cuidado crítico. Y tener muy en cuenta las poblaciones especiales, como los niños y los ancianos. Generalmente los planes de desastre están hechos para adultos, pero nunca se tiene en cuenta qué vamos a hacer con los niños, cómo los vamos a atender y con los ancianos que están enfermos y debilitados. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Prevención de medicamentos. Entonces, líquidos, analgésicos, antibióticos, catéteres. Se considera que catéteres centrales no se usan, pero funciones, oxígeno,
Los ventiladores es muy importante. Nosotros en nuestro medio pues, no conozco ningún hospital que tenga ventiladores guardados. En Estados Unidos sí tienen por áreas, por localizaciones, depósitos con ventiladores. Hay, digamos, la zona oeste, este, norte, sur, y esos depósitos están empacados en unos containers, se pueden subir en un avión y en menos de unas horas ya están en el sitio donde se necesita. Entonces debemos tener camillas. En nuestros hospitales generalmente ni camillas para los que normalmente llegan tenemos, menos para desastres donde va a acostar la gente. Entonces tener en el parqueadero, en algún sitio, camillas suficientes para atender a la gente. Eso es muy importante. ¿Hay alguna institución en Colombia que en realidad tenga un plan de desastres bien estructurado, así como el de Pensilvania? No, ni siquiera en Bogotá. Pues el CRU aquí en Bogotá pues tiene su plan de desastres, pero intrahospitalario no. Creo que Simón Bolívar tiene un plan, pero yo pues cuando voy a Simón Bolívar veo que ese hospital está consumido por lo normal, o sea, ellos vienen como en desastre constante. Tú llegas a urgencias de Simón y entra uno, pues, hace poco llevé un paciente allá y realmente pues casi que no nos atiende un paciente que estábamos transportando. Entonces yo no me imagino, digamos, si se cae un derrumbe en los barrios del frente del Simón y llegan 100 o 200 pacientes al tiempo, creo que no los pueden atender, ¿cierto? Porque no tendrán el espacio ni los suministros. Hay algo muy importante que se me olvida decirle. Ayer hablaba con un compañero, bueno, ¿qué hacemos si estamos dentro del hospital y ocurre un terremoto y nuestra familia está en riesgo? Eso es algo muy importante. ¿Nos quedamos o nos vamos del hospital? La respuesta es que nos vamos del hospital. Sí, no hay forma de garantizarle a nuestras familias el bienestar y la seguridad. Lo más lógico es que el personal salga y cuide sus familias. Una vez que las familias estén seguras, usted regresa ya al hospital y empieza a hacer los turnos. En Pensilvania, ellos tienen, por ejemplo, planes de contingencia. Si hay un desastre y empiezan a llegar muchos pacientes al hospital y hay necesidad de dejar al personal trabajando más tiempo, ellos tienen contratos con, digamos, Pizza Hut, para que les mande 40 pizzas por hora, para poder alimentar a la gente en el hospital. Y tienen contratos con hoteles cercanos, donde les dicen, resérveme, digamos, la mitad del hotel para que la gente pueda ir a dormir. Entonces, para poder hacer los turnos y que la gente pues, no esté agotada. Se calcula que más o menos cada 12 horas debe haber una rotación del personal, pues para que la gente no se agote, ¿cierto? No es lógico tener a la gente trabajando más de 12 horas y que empiecen pues ya a cometer errores o por fatiga, o empiecen a psicotizarse viendo pues tanto problema. Existe en Colombia una ley que hace que todos los hospitales tengan un PPDH y que ese PPDH debe estar a su vez autorizado para conectarse con el PM1 en el momento que exista un desastre en una determinada ciudad. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando crea un PPDH existe un personal hospitalario en el momento que ocurre una lesión o el accidente o el trauma que ocurre en la ciudad, que son los médicos que van a soportar la cantidad de pacientes que llegan. Y a su vez con el PMU a través del centro regulador, ese PMU es el que permite la coordinación de las diferentes familias de cada uno de los médicos que se encuentran en el centro hospitalario. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando usted tiene el PPDH preparado, el PMU sabe cuáles son los médicos que van a atender ese momento en el PPDH y le informan del bienestar familiar. Y si existe una alteración con respecto al bienestar familiar, pues ese médico es desplazado a la zona donde tiene su familia puesta en riesgo. Pero esa es la correlación que se hace, y por ley en Colombia todos los hospitales deben tener un PPDH. Sí, esa parte teórica está muy bien. La realidad es que pues, o sea, nosotros ni sabemos qué rol pues, desempeñamos en el momento del desastre. Pues, supuestamente quedará uno de pronto en salas de cirugía y empezar a atender pacientes, pero no han dicho, por ejemplo, doctor Jiménez, usted se encarga de recuperación, ¿no? ¿Cierto? Desafortunadamente los planes hospitalarios no están diseñados. Una pregunta, esos planes hospitalarios, la parte económica de esos planes hospitalarios, debe ser dada, ¿es gubernamental o es de la clínica del hospital? Porque la pregunta es muy buena. El gerente de la clínica no va a invertir y a capacitar personal
gastando la plata de la clínica. Yo creo que en nuestro medio, con lo que debemos iniciar probablemente es tener el plan hospitalario y capacitar a la gente y darle funciones. Es lo mínimo, pues. O sea, puede que no tengamos un stock de drogas, ventiladores ni nada, pero por lo menos sepamos qué hacer. Porque en el momento, o sea, ocurre el desastre y no hay ni siquiera un comando, no hay un incidente, comando. No hay. Entonces, ¿a quién tú estás en sala de cirugía y tú dices, bueno, ¿y qué hago? Y nadie le dice a usted qué hacer porque no hay ni siquiera el plan escrito. Entonces, lo primero es crear el plan y darle funciones a cada persona, que cada persona sepa qué hace, ¿cierto? Y así empezamos ya a evolucionar en los planes. Ya probablemente después de que tengamos eso vamos a poder pensar en guardar suministros en una bodega por si alguna cosa. Pero a nivel, digamos, de anestesia tiene una ventaja muy grande, es que son grupos muy compactos y muy organizados. Nosotros podemos sentarnos en un día y decir, bueno, vamos a hacer un plan y hacer una cadena de llamadas, por ejemplo. Entonces, se hace un árbol y Tito llama a Juan Carlos llama al otro, el otro llama a otro, y así se hace una cadena de llamados, se establece un sistema de comunicaciones, se le dan jerarquía a la gente. ¿Qué hacemos con los residentes? Bueno, los residentes entonces se van y cuidan pacientes de recuperación, por ejemplo, mientras que cada anestesiólogo coge 2 salas y las auxiliares de enfermería ayudan a dar la anestesia mientras tanto, algo así. Pero esto tiene que quedar muy por escrito para que se sepan las responsabilidades, no se puede improvisar en la marcha porque pues no va a ser eficiente, no puede responder.